Carne Friki, tu programa de cómics, películas y otras friqueces. Buenos días, amigos de Carne Friki. Hoy me cuelo por aquí, por estos lares, para haceros una pequeña review de un autor que le tengo especial cariño, que se llama David Ramírez, y presentaros esta última obra que ya hace un mesecito que está a la venta, pero que me encantó y que quisiera compartir con vosotros. La obra es esta, La razón de todo. Es una primera parte de 2 que ha hecho con muchísimo cariño y que se descarta un poco de las otras obras anteriores que únicamente son de básicamente comedia, reír y pasarlo bien. Aquí también tenemos mucho de eso, mucho de reír y de pasarlo bien, pero también tenemos muchas cosas que nos tocan al corazón, que nos hacen llorar y que se ve que David le ha puesto muchísimo cariño a todo esto. Entonces quisiera simplemente que le dierais la oportunidad de leerlo porque os va a encantar. Es una obra preciosa que se nota que le ha puesto muchísimo cariño y nada, simplemente esperar que os guste y nos vemos por aquí en algún otro momento, ¿vale? Venga, os dejo con una entrevista que hizo David Ramírez con la maravillosa Sara Soler para que lo conozcáis un poquito más en profundidad. Muchas gracias. Chao. Probando. ¿Se oye? Sí. Ole. Gracias por venir a todos. Este también. Uy, qué horror, odio mi voz. La hago mucho. Bueno, ¿empezamos? Venga, va. Sí, es la hora. Hemos pasado 10 minutos incluso de la hora. O sea que, Bueno, 10 minutos de cortesía. vale. Es que soy muy puntual. Y eso que vengo en Renfe. Pero bueno, estamos aquí reunidos para presentar hoy a David Ramírez, dibujante y guionista que he leído hoy en Wikipedia. Se dio a conocer en 1995 con el premio en el primer Salón del Manga. Sí. Sí, ¿eh? Lo has leído hoy. O sea, te lo has preparado. Me he preparado, In sí. extremis, ¿no? Esta ha sido una semana terrible, me he comprado un coche esta semana. Ha sido una cosa que no esperaba. Pero sí, yo tenía 3 años en ese momento. Esto no ayuda. Reconduzcamos esto. Reconduzcamos. Es que a mí, como soy profe de la JOSE y tal, me humillan mucho mis alumnos jóvenes, entonces he venido un poco cargada. Bueno, pues nada, pues desahógate Esta conmigo. Pobrecillo. No, pero bueno, primer premio del Salón del Manga, porque hacías manga. ¿Ahora tú dirías que haces manga? Siendo sincero, no. No porque reniegue, sino porque creo que todas las influencias que absorbí del manga las mezclé con las que absorbí de Bruguera, con las que absorbí de cuando leía superhéroes, y ahora esto es como una especie de poti que aún hay gente que me sigue identificando con el manga por mis primeros 5 años, que es, bueno, ok, tampoco es que sea algo para renegar, pero creo que no lo acabo de ver del todo manga o manga únicamente. Sí que hay algunas cositas, algunas recursos gráficos o cosas narrativas que sí que provienen de ahí claramente, pero creo que se nota un poco todo lo que he ido leyendo en mi vida. Pero bueno, tú que eres profesora en la JOSE, ¿qué opinas? No, es que estoy un poco en el... De hecho, creo que fue una vez que hicimos un streaming de dibujantes juntos. Sí. Que nos preguntó David López, ¿tú, Sara, te has inspirado en David Ramírez para tu estilo? Porque como que son así, que tienen un rollete, y pensé, cojones, pues no, conscientemente, porque obviamente me comí todo Mini Monsters y la Dibus y todo el rollo, pero en realidad sí que tienen, y además ahora estos temas biográficos, autobiográficos, o sea, es como que me hizo ilusión en plan, hostia, qué guay, en verdad, o sea, sin haberlo yo planeado, tal. Y a mí también me etiqueta mucho en manga, y yo tampoco diría que soy manga, o sea que... O sea, tienes ramalazos, pero es que creo que te pasa como a mí. Sí. Es como se nota todo lo que has leído, porque me imagino que has leído más cosas aparte de manga y se nota un poco en lo que haces. Sí, es como, sí, el poti que te has dicho, es como que, bueno, y la gente, sobre todo fuera de España, es como, manga, es como, si tú lo dices. Oye, ¿se ayuda a vender? Sí, en el canal el manga está de moda, verdad. Vamos allá, vamos a aceptar manga. No, pero bueno, pues hablando un poco de tus primeras épocas, supongo que conoceréis, los que sois así más añejos,
las primeras colaboraciones con, ¿cómo era? La revista Camaleón. Es que me salía carambola todo el rato, no sé por qué. Camaleón era la Camaleón. editorial. Eso, la editorial. Las revistas eran Kame, que la publicaba el estudio Inu, y Neko, que la publicaba Camaleón, que eran dos revistas de manga para las que publico cosas, que era muy gracioso porque los dos cabecillas de ambas revistas se odiaban a muerte un poco. Y ahí aprendí yo las dotes de la diplomacia, que quieras que no son bastante importantes en el mundillo del cómic. Mucho. Ahora es como, vamos a dejar correr un túpido velo, pero sí. Pues sí, bueno, y tu etapa en Planeta de Agostini también, una etapa curiosa en tu vida. Bueno, no sé. Correremos otro túpido Bueno, velo. Un velo un poco más grande necesita esto, pero ok. No, sí, me lo pasé muy bien. Cuando estuve aquí me lo pasé muy bien. Muy bien. Y obviamente ya lo que te venía diciendo ahora, de que me dicen a mí mis alumnos de, es mi puta infancia, perdón por el taco y eso, es esto, o sea, es Mini Monsters, yo he copiado dibujos tuyos locamente de pequeña y para mí es como un súper honor estar aquí presentándote porque es como muy loco, o sea, en mi cabeza es como que si lo pienso mucho es como de, ¿cómo he llegado aquí? Es algo bueno con la Renfe, ¿no? Pero wow, o sea que súper guay estar aquí y que me hayas pedido que te presente porque... Te he enmarronado, yo ya lo sé, yo te he enmarronado, pero te he enmarronado precisamente por lo que has dicho antes, porque hay como mucho eco entre lo que tú haces y lo que yo hago últimamente. Porque pensé, me gustaría que la persona que presentase, cuando en Astigar me dijeron, ¿quién querrías que te presentase? Yo no tenía ni idea. De hecho, si estás aquí en gran parte es por mi marido, que fue el que me dijo, oye, ¿y por qué no Sara Soler? Y cuando lo comentó dije, ostras, es que es verdad. Porque, uno, haces cómics, que me interesaba que fuese alguien que estuviera relacionado con los cómics, no traer aquí a lo que se ve en otros eventos. Pero haces cómics autobiográficos, con lo cual ya tenemos ese nexo en común también. Eres del colectivo, con lo cual es un tercer nexo. Y hay una cosa que me gusta mucho, es que en tus cómics hablas de cosas serias, estoy hablando sobre todo pero que hablas de cosas muy serias, pero con mucho sentido del humor. Y que eso ya es lo que me acaba de decir, es que es yo en chica. Sí, soy yo, sí soy, ¿no? Sí. Pues sí, la verdad es que, o sea, yo estaba leyendo el cómic, me lo leí hace una semana, el cómic, y he hecho las preguntas hoy, entonces me lo he tenido que volver a leer esta mañana. Como para... Todo mal. Todo a prisa, la gente del cómic somos un poco así. Pero es como que cada vez que leo algo tuyo es como, es que es mi humor, o sea, me encanta estar llorando en una escena muy destrozada por yo qué sé, porque es algo súper sensible y tal, y de que de repente aparezca un chiste de bloste, ¿sabes? Es como, vale, ¿no alguien me quiere preguntar qué es un bloste? ¿No? Vale. Muy bien. Tienen calle. Sí, tienen calle. Esto ya solo me cuela con mi sobrino pequeño. pero sí, o sea, como que me hace mucho, o sea, me río mucho. Soy muy básica y el humor tuyo me entra súper bien. Una de las frases que me dijiste cuando te la acabaste de leer me ha gustado mucho porque tiene mucho humor de cacas. Sí, se habla mucho de caca en este cómic. Yo no hablo tanto de caca, pero creo que en mis cómics, pero porque no he alcanzado todo mi potencial aún, creo yo. Tú puedes. Sí, en el próximo veremos. Pero bueno, voy a ir mirando mi chuletita aquí. Más recientemente has publicado obras ya más de corte autobiográfico, que a mí son las que más me gustan. O sea, obviamente esto me encantó cuando lo leí, pero las que me gustan ahora pues son las más nuevas, las más últimas. Conviviendo 19 días, Si soy, tal cual, y ahora La razón de todo, que en realidad es como, o sea, yo lo he visto, o sea, como un englobe de todos los otros cómics, porque en realidad estás hablando de algo que empieza en tu tierna infancia. O sea, lo otro como que son pasajes más concretos tal vez, y esto es aquí está mi vida desde el día 1 hasta donde lleguemos, porque hay un tomo 2, así que veremos qué pasa con el tomo 2. ¿Esto era una pregunta o una reflexión? ¿No era una reflexión? ¿No es una pregunta, es una reflexión? No, pero sí, el otro día lo estaba pensando, ¿cuál sería la frase para vender el cómic, ¿no? Porque, por ejemplo, Conviviendo 19 días es muy sencillo. Durante la pandemia del cómic mi marido enfermó y yo cuento un poco desde mi perspectiva la angustia de pensar qué es lo que le pasará a él y él no poder verlo.
Entonces el fin de la historia era claro, era como cuando todo se soluciona, cuando ya se cura, cuando ya está en casa, cuando ya pasa un poco la mierda que vivimos todos. Es fácil vender eso, pues es muy concreto, se puede vender en una línea. Y lo mismo pasa con el Sí Soy y con el Tal Cual, que es como, bueno, son páginas humorísticas autoconclusivas que narran mi día a día. Pero en cambio, con este, te juro que a día de hoy aún no he encontrado una manera de resumirlo en una frase, porque toca varios temas diferentes, lo que pasa es que están entrelazados de una manera que creo, o sea, modestia muy aparte, creo que ha quedado bien. Pero... Ha quedado bien, ha quedado súper bien. Y entonces, a la conclusión que llegabas, un poco lo que has dicho tú, ¿qué es la razón de todo? Mi vida. Ya está. Narrada con humor y cuando no toca el humor, porque hay veces que no toca, pues bueno, pues mira, si acabáis soltando alguna lagrimita, que alguna persona ya me ha dicho que ha pasado de los que estáis aquí. Sí, yo. No estoy la única. No, es que normal. Pero sí, ¿sabes qué pasa? La idea inicial... Bueno... Dale, tú dale ahí. Es que la idea inicial era hacer como la tercera parte del Sí Soy, el Tal Cual. O sea, los dos únicos cambios que tenía en mente cuando empecé a hacerlo era... Me apetecía hacerlo a color, porque creía que iba a quedar más vistoso. Y segundo, estaba un poco harto de esa cárcel autoimpuesta de historias de una página, porque era autoimpuesta y en parte absurda, porque no estaba yo serializando esas páginas en ninguna revista, o sea, no había ninguna necesidad de que fueran de una página y ya está. Entonces sí que me dije, bueno, si comienzo a contar historias que necesitan 2 páginas, o 3, o 7, o las que sea, pues tiro para adelante y ya está. Pero eran las dos únicas cosas que cambié respecto al Sí Soy y al Tal Cual cuando empecé a hacer las páginas para esto. Lo que pasa es que al cabo de cuando llevaba unas cuantas páginas era un poco como, es que no quiero hacer solo esto. Porque hay un cómic que llevo pensando, llevo teniéndolo en mente desde hace muchos años, hablando de cómo aprendí a amar el cómic y cómo me fue influyendo lo que leía en lo que he sido después como autor. Y después había otra parte, otra temática que se explica aquí, que no se ha dicho en redes sociales, entonces no sé si hacer spoiler o no, pero que hablo de una persona muy importante en mi vida, que era parte de mi familia, y también me apetecía contar esa historia porque, bueno, esto es un poco spoiler, ya me perdonaréis los que no lo habéis leído, pero si estáis aquí, asumidlo, chicos. Porque era una historia que yo pensaba que le haría mucha gracia leer a mi madre. Mi madre ya tiene 85 años, entonces pensé, puche que la hagas ya, porque no sabemos cuánto tiempo va a estar para leerla. Y dije, pero claro, no veía claro cómo engarzar lo de esa persona, de mi familia, mi historia con los cómics, mi cotidianidad. Después estaba también unas páginas que te juro que me daban la vida, que eran dedicarle páginas a mi sobrino, porque es una inyección de vitaminas cada vez que quedamos con él. Es que hubiera hecho 4 cómics diferentes, cada uno para cada una de estas cosas, pero dije, mira, no tengo tiempo para hacer 4 cómics, lo junto todo y ya veremos cómo queda. Y al final pues ha quedado bastante apañado. Sí. O sea, yo de hecho no estaba... O sea, ahora mismo estoy en un momento de empezar con un proyecto y estoy un poco en modo analizarlo todo, muy metódicamente. He releído muchos cómics y tal, y cuando me leía este era como de, mira cómo salta de escena en escena y cómo se hila todo. Tú estudia. Y estaba ahí como de, mira, cómo ha hecho así, mira. O sea que, creo que ha quedado todo como muy bien cosido, como muy cohesionado. Se hablan de un montón de cosas y en ningún momento dices, ¿pero por qué me está contando esto ahora? O sea, para nada, o sea que genial. O sea, ha quedado fetén. Pero bueno, que se me apaga el móvil y no tengo huella hoy, parece ser. Bueno, tengo aquí en negrita puesto que os va a dejar calentito el cómic y que os va a hacer llorar. Calentito el corazón. El corazón. Para la erótica podéis leer Sex Story si queréis. Esto os va a dejar calentito el corazón, que os va a dejar calentitos y que vais a llorar, pero también vais a reír, ¿vale? Y también tenía apuntado que lo que has dicho tú, que hacer preguntas y hacerte ciertas preguntas es un poquito spoiler, pero bueno, hemos venido a... Sí. Hemos venido a lo que hemos venido, así que... Primera pregunta, ya la has contestado un poco. ¿Cómo surge la idea de hacer este cómic? Que es un poco englobar todo, pero sí que me molaría que nos comentaras más
cómo o por qué tienes como esta necesidad de contar como tu día a día, tu cotidianidad. ¿Es simplemente porque somos dibujantes de cómic y hay que contar cosas y todo lo contamos, no lo digo, lo hago, ¿no? Un poco. ¿O por qué tienes la necesidad de contar todo esto? Pues, ostras, pero no me lo había planteado. Bueno, o sea, en el caso del Conviviendo, creo que fue un poco terapia, porque lo que había vivido era muy fuerte. O sea, evidentemente para mi marido fue 1000 veces más fuerte. Así que ya hará él su cómic para hacer terapia también. Pero a mí me sirvió para todos esos momentos de miedo y de pavor y de incertidumbre y de no saber qué iba a pasar. Plasmarlos en el cómic me ayudó. Y después, aparte, bueno, recordáis, lamento haceros recordar esta mierda de época, pero recordáis toda la pandemia, que estábamos encerrados en casa, que no teníamos cosas, no podíamos salir fuera, no teníamos vida normal. Y yo te juro que en la situación en la que estaba me intentaba ver alguna serie en Netflix o donde fuese, y es que no me concentraba. Al cabo de un minuto ya estaba divagando. Intentaba leer algún cómic o algún libro y 3/4 de lo mismo. Intentaba ponerme algún videojuego y nada. Y la única vía de escape que encontré para salir de ese bucle de estar 24 horas al día en Twitter mirando noticias sobre el COVID era ponerme a dibujar. Porque era ponerme en la mesa de dibujo y de repente se hacía el vacío aquí. Y era pim pam, pim pam. Y eso me sirvió un poco para sobrellevar esos primeros meses. Luego ya estábamos mejor, pero ya que había comenzado el cómic, pues mira, estaría feo dejarlo a medias, ya lo acabé. Pero esa motivación era clara. Y la motivación del Tal cual y el Sí soy, creo que lo conté en su día, hago una pincelada breve. Con el Tal cual acababan de operar del corazón a nuestra madre y nos íbamos turnando mi hermano y yo para estar en Tortosa, porque después de la operación del corazón no podía hacer esfuerzo, pero esfuerzo ninguno, rollo, ni siquiera coger y fregarlo en platos. Pero nosotros conocemos a nuestra madre como es, y si la dejamos sola, hace de todo, aunque nos diga, no estoy haciendo nada. Entonces estábamos ahí un poco de ayudantes y un poco de guardianes, de tú quieta ahí. Pero claro, no quería pasar yo... tenía el ordenador en Barcelona, pero no quería estar de brazos cruzados allí, entonces dije, bueno, voy a hacer algunas obras cortitas de una página para un poco tener la sensación de que no estoy perdiendo el tiempo, de que estoy produciendo. Es un poco el capitalismo, produce, si no te vas a sentir fatal. Y dado que estaba allí con ella, pensé, bueno, hace unos 2 años o 3... mi madre tuvo una conversación conmigo muy breve, pero que me pareció muy graciosa, en la que este cómic, para los que no lo vean, Sexo Raro, yo llegué a casa, a la casa de mis padres, porque a mi madre le gusta tener todo lo que he publicado, y le dije, esto, como sé que quieres tener todas mis cosas, te lo dejo, pero no lo leas. Bien, a la siguiente vez que fui a Tortosa, me lo he leído. Hombre, a ver. Ellos sudando, pensando que no me pregunte dónde me he metido para documentarme en estas cosas. Y ahí se quedó la conversación, porque tanto ella como yo consideramos un poco incómodo hablar más del tema. Pero al cabo de unos años sí que le salió la pregunta espontánea de: oye David, ¿y cuándo vas a volver a hacer cómics bonitos? Que fue, lo dijo con dulzura, pero era como un pedazo de puñal aquí clavado. Y entonces cuando la operación dije, pues esta es la mía, ahora voy a hacer cómics, que la primera lectora va a ser mi madre, o sea que voy a intentar hacer páginas que le hagan gracia a ella. Y pensé que es lo que más, que es un pensamiento muy básico, lo sé, pero pensé que es lo que más gracia le puede hacer, pues leer cosas de su hijo. Y ahí pensé, pues nada, pues voy a narrar mi vida un poco con temática mother friendly, sin tocar según qué temas, pero le gustó mucho. A mí me gustó cómo me estaban quedando y me sentí cómodo, que no me lo había planteado antes, pero era como, pues se están quedando chulas. El estilo de dibujo también era más suelto, porque en Mínimo Express muchas veces me habían dicho, oye, y esto lo dibujas por ordenador, ¿no? Con freehand o con programas de estilo. Decía, no, si está todo hecho a mano, lo que pasa es que soy un enfermo del copón que intenta hacer los circulitos perfectos y después se junta el hambre con las ganas de comer
y el señor que está ahí al fondo, que hacía los colores de las primeras páginas de Mini Monsters, ese señor alto que está negando con la cabeza, es más enfermo que yo, y cuando había un círculo que tenía un píxel que no era perfecto, él iba con el ratoncito y hacía chic. Ahora está bien. Claro, el efecto que daba es que es muy mono, está muy perfectito todo, pero era un puto estrés y acababa con dolor de la muñeca de tanto forzar el trazo perfecto. Entonces, para hacer estos cómics dije, voy a intentar hacerlo más suelto, un poco como reto para mí mismo. Y la verdad es que muy bien. Además me sirvió para probar de material de dibujo unos rotuladores pinceles que me habían hablado muy bien de ellos, porque yo siempre que voy a las sesiones de firmas y tengo al lado a quien sea, da igual, siempre pasa, tengo al lado a quien sea y de repente hago un mega estuche de 2 kilos que hace fla, fla, fla. 700 rotuladores diferentes, 4 cajitas de acuarelas y yo con mi Rotring del 05 al lado. Y había visto los rotuladores estos y me daba mucha curiosidad y los probé con el tal cual y después los he ido usando porque ahora estoy enamorado de ellos. Sí. Y son los que he usado en todos estos autobiográficos. ¿Cuáles son exactamente? El Tombow Fudenosuke de Vuelta Blanda. Vale, sí. Son muy guays esos. Sí. Y te dan un poco de descontrol en la línea, que yo que también soy muy controladora, me va muy guay porque queda un poco frío a veces, ¿no? Cuando... Sí, es que es eso, es que yo empecé a hacerlo con miedo, pero vi que el descontrol me iba bien. Que, o sea, le daba como más... ¿Sabes lo típico que cuando haces un dibujo a lápiz queda muy chulo y después lo entintas y ha perdido...? Sí. Pues entintándolo de esta manera no perdía tanto, me daba la sensación a mí, porque era como una especie de intermedio, de camino medio entre la frescura del lápiz y ya la perfección de la tinta. Así que no sé qué estaba contestando porque me estoy yendo por las ramas. Sí, pero bueno, esto es lo bonito de las presentaciones, que salen cosas que igual yo no me había planteado o que a la gente no se había planteado preguntar y está guay. No, estabas como que por qué tenías la necesidad de esto. Bueno, pues ya habéis visto un poco. Y también estaba un poco contestado con la primera parte de la primera charla que hemos hecho, la primera de esto. Pero bueno, con respecto al proceso de crear cómics, ya que estamos así un poco hablando ya de dibujar, de tal, de producir, ya que así no me siento tan mal y todo esto, en este cómic en concreto hablas mucho del síndrome del impostor. Ahora hay una persona del público que se va a enfadar. Estoy entrando en su territorio. Pero bueno, ¿ha sido más fuerte el síndrome del impostor haciendo este cómic que otros? O, por ejemplo, ¿tienes más síndrome del impostor cuando haces como tu vida o cosas más autobiográficas y tal que un Mini Monsters o algo de fantasía o...? Con Mini Monsters y Dino Kid no he tenido jamás síndrome del impostor. Con estos a veces y con este en concreto, infinito. Infinito, ¿por qué este síndrome del impostor desmesurado? Yo creo que porque el tema era tan importante para mí que quería hacerlo perfecto. Si no lo había hecho hasta ahora es porque la vocecita en mi interior decía no eres lo suficientemente bueno como para hacerlo. Y para hacerlo mal, no lo hagas. Yeah. Lo que pasa es que eso entraba en colisión con tu madre tiene 85 años, lo vas a tener que hacer en algún momento. Y al final es como... cojones, pues lo hago. Pero al mismo tiempo que lo estaba haciendo, estaba pensando, es que no va a quedar bien. Y la historia que comentas tú, o sea, esto no es algo que sea exclusivo de los autores de cómic, le pasa a todo el mundo, pero claro, vas teniendo altos y bajos. Lo que pasa, normalmente, lo que me pasaba a mí con los cómics era que iba teniendo... A ver, estás encerrado en un puto cuarto a solas por 4 duros. Has de tener la sensación de que lo que cuentas merece la pena ser leído. Te lo has de creer un poquito porque si no, no te metes ahí. Has de tener un poquito de ego subido. Entonces lo que me pasaba cuando hacía cómics es que se iba manteniendo ese ego subido. Esto que estoy contando merece la pena ser contado. Y ya cuando acababa el cómic y ya se entregaba, es como... que de repente había la bajona de vaya puta mierda, les he endilgado a estos. Y es que y pasaba como un barbecho de un mes o dos en los que literalmente odiaba el cómic que acababa de acabar, no podía ni leerlo porque estaba harto de pensar los diálogos, dibujar el lápiz, la tinta, colorearlo, rotularlo, maquetarlo, hacer las correcciones que me... Llega un punto en que lo odias, porque has estado delante de cada página tantas veces para tantas cosas diferentes que dices, no puedo más.
Necesito desconectar. Y en esa desconexión es como que me daba la bajona de, ¡buah! Vaya truño. Y después, al cabo de los meses, ya volvía la objetividad, por decirlo de alguna manera, y entonces sí que podía ser capaz, más o menos, de ver, bueno, esto ha quedado bastante bien, esto es mejorable, aquí he fallado en esta cosa. ¿Qué ha pasado con este cómic? Que se ha dilatado mucho en el tiempo y entonces la bajona me cogió en medio del cómic. Y en esa bajona, en el valle de esa bajona, fue cuando hice esa historia. Que después ahora la releo y me da un poco de vergüencilla, pero al mismo tiempo no la retoqué porque es que cuando la escribí era eso lo que estaba pensando. Y quiero dejar esa sinceridad ahí plasmada, entre otras cosas para recordarme que cuando vuelva a estar en un valle de esos, porque volveré, que me sirve para recordar que he estado ahí antes y que he salido de ahí. Pero sí, no sé si no te dedicas a lo de los cómics, no sé cómo será leída esa historia, pero yo creo que a la gente que contamos historias con dibujos nos puede tocar un poco o sea, se puede ver reflejado a alguien ahí y no para bien. No, ahí lloré yo. Os confieso que ahí lloré yo porque, o sea, además como que todo lo que has contado ahora es como lo que me está pasando a mí ahora con el cómic con el que estoy. También es una historia como de mi abuela tiene 87 años y a ver qué pasa, y es como de, bueno, tenemos un pacto y le he dicho que no se puede morir hasta que no acabe aquello. Entonces es como que, claro, al leer lo tuyo, yo estaba en plan de, ¡ay, Diana, léete esta página! Y Diana en plan, ¡ay, pobrecita! Me hacía así y se iba a jugar al ordenador y yo, ¿vale? Yo estaba ahí como muy intensamente viviendo... Sí, es que además no te pueden... O sea, la pareja te ayuda todo lo que puede, que en mi caso es mucho. Sí, yo también, ¿eh? Pero claro, hay cosas en las que ya no se puede meter en tu cabeza y decirte tú sí que vales. Claro, te lo repiten mucho en plan de, pero que dibuja súper bien y tal, y tú se lo dices porque me quieres mucho y no sé qué, eso es mentira. Estás como tu peor enemigo en realidad, ¿no? Sí. O sea, bueno, en fin, somos unos desgraciados, ya está. La gente en general también tiene mucho síndrome del impostor fuera de temas creativos, pero yo creo que se puede con esa escena sentir identificado cualquier persona que piense que, yo qué sé. Bueno, yo es que tengo un hermano que es antropólogo y tiene un síndrome del impostor ya que a Pekín, o sea que como de, bueno, en fin, que estamos muy mal. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno. Contarlo y monetizarlo. Uy, se ha apagado, ya está. Bueno, ahora que grita. Ya está. Adiós, se ha acabado. He dicho que somos unos graciosos. Se apagó el micro, en plan, ya no quiero más. Ostras. Bueno, no. Pero bueno, ¿se oye bien? Sí. Proyectamos así un poco la voz mientras tanto para no cortar el... Ahí está. Pues eso, proyectamos un poco la voz. Hablando de llorar cuando lees el cómic. O sea, obviamente como lectores yo os garantizo que alguna lagrimilla os va a caer. Pero como dibujante... Bueno, que hay gente muy cabrona ahí. Bueno, sí, es verdad, hay gente insensible. Es verdad, hay gente que no lloró con la lista de Schindler, no pasa nada. Pero bueno, como dibujante y escritor, ¿tú has llorado mientras haces el cómic? Porque yo lloro a veces cuando hago mis cómics. Es muy penoso todo esto. Dibujando algo... ¿Te contesto? La verdad. Sí. Lloré con el Conviviendo. De hecho lo cuento en el propio Conviviendo. Que cuando me pasó una cosa en la realidad, estaba tan en shock que pasó y ya. Pero después cuando la dibujé y vi lo que había dibujado y comprendí lo que había pasado, me puse a llorar al ver la página. Con este, lo que me ha pasado es una cosa muy ridícula que me da un poco de vergüenza contar, pero bueno, solo se van a enterar todas estas personas que hay aquí mirándome expectantes. Haciendo el cómic no he llorado, pero a veces he elaborado en mi cabeza me va a tocar defender este cómic en presentaciones o podcasts o entrevistas o lo que sea. Y me voy a poner a llorar por uno de los temas. Y solo de pensar en que me iba a poner a llorar y que qué vergüenza, automáticamente me ponía a llorar. Y tenía un pavor enorme
ostras, cuando me toque promocionar esto, es que va a ser un show, es que voy a ser la Lidia Lozano de los cómics. Y es, bueno, pero en serio, tenía un... Pero poco a poco haciéndolo, bueno, tú te lo has leído y sabes cómo acaba. Cuando llegó al final, me di cuenta que el hecho de hacer el propio cómic me había ayudado, probablemente, hoy lo comprobaremos, a poder hablar de él sin llorar, que ya no me afectase tanto. Es decir, ha sido también un proceso terapéutico en ese aspecto. Esa, de hecho, era otra de las preguntas, que si este cómic para ti ha sido... o sea, la pregunta... Era un poco que si había sido... Los colores, ¿es aposta esto? Ah, sí, es verdad. Sí, sí. O sea, Todo pensado. Los tiramos cuando acabamos el tío y el siguiente como no Tiene sentido. Increíble. Sí, sí, no, pues era un poco eso de si igual es un... Porque claro, tratas temas como muy sensibles que yo entiendo que no es fácil gestionarlos para nadie. O sea, en general cuando te abres en canal, cuando haces un cómic o una historia o lo que sea, hay cosas que a veces cuentas que luego dices, ¿y a mí cómo se me ocurrió contar esto, amigo? O sea, desde la experiencia también hablo haciendo el Ask, la pregunta que me hace todo el mundo es como de, es que cuentas cosas muy íntimas, y yo en plan de, ya, no lo pensé mucho, la verdad, cuando me puse a hacerlo. Pero es que eso es lo bueno, es la sinceridad. Y, por cierto, ahora que hablas de las, te copié una cosa. Ah, sí, ¿eh? ¿El Sí. qué? Porque me gustó mucho una cosita que hiciste, que era que cuando estaba en el As habla de su vida, bueno, ya lo debéis saber todos, pero en el As habla de su vida y de un proceso en el que pues alguna gente ayudó y otra pues igual conscientemente o inconscientemente metía la pata o no ayudaba. Pero para ti lo que te interesaba contar era el proceso y no señalar en plan dijiste esto o hiciste aquello. Y entonces tomaste una decisión que me gustó mucho, que es que no retratabas a las personas que habían tenido un momento malo o erróneo o como quieras llamarlo, sino que era un garabatillo sin rasgos para que la persona en cuestión no se sintiese señalada, porque lo que tú querías señalar era el hecho en sí. ¿No? Y eso me gustó mucho y hay dos momentos en este cómic en los que te copié hábilmente. Yo me copié de alguien también, no te preocupes. Ah, vale. ¿Quién roba a un ladrón? Claro, o sea, alguien lo hizo en algún momento y, bueno, yo qué sé, creo que el que se llama Shen Comics, que hace emociones con señores mazados, ¿sabes? Este lo hace, Rocío Vidal también lo hizo en uno de sus cómics, o sea, que es un recurso bastante usado en realidad, no somos tan ladrones. Es un recurso, es como en tinta, todo el mundo en tinta. Pero sí, es que es muy útil porque cuando cuentas cosas de tu vida, de hecho, creo que a veces es más fácil, de hecho, hacer una autoficción, en plan, algo tipo lo que hizo Elisa Riera en su último cómic de la familia, ahora no recuerdo exactamente cómo se llama, pero también la presenté y me lo leí, me gustó mucho y no me acuerdo cómo se llama el cómic, o sea, tengo una memoria muy mala. Pero que también era como biográfico pero ficcionado y no sabías qué era qué, y así en realidad puedes meter puñaladas como quieras. Cuando te abres tan el canal tienes que ir con mucho cuidado, Tienes que ir con pies de plomo porque además lo que digas no solo te puede afectar a ti, puede afectar a personas de tu entorno. sí, entonces es complicadete. Pues claro, era un poco, de hecho aquí han salido dos preguntas que tengo apuntadas, que es si el cómic, en plan, ¿es algo que tenías superado y entonces has contado ya el tema o te ha ayudado a hacer terapia? Que has dicho que sí, que te ayuda a hacer la terapia. Sí. Y luego el otro era... Bueno, la terapia real, la que me cuesta dinero, algún día también cae todavía el tema, pero bueno, va mejorando la cosa. Y claro, otro, que si quieres que corramos un tupido velo otra vez también, pero hay personajes que se nota, o sea, que aparecen, hay como una especie de destello de esos personajes y luego corres un velo en plan de, bueno, este personaje, pues... Que no se habla mucho de él. No se habla mucho, estaba ahí pero no hacía gran cosa, entonces bueno... Sí. Bueno, yo soy muy de la opinión de que recoges lo que siembras. Sí.
y dejémoslo ahí. Sí, vale. La pregunta así en sí, sobre todo Esta era... suena muy borde esto, ¿no? No. Es que tampoco quiero hacer un spoiler así, ¡pa! Ya, es que yo soy una persona que odia los spoilers, pero al mismo tiempo pienso que estamos aquí para hablar de esto, o sea, que ¿cómo hablamos de esto sin hablar de esto? Entonces estoy haciendo como unos equilibrios un poco extraños, Sí. pero... Bueno, mira, está hablando de mi padre. Bueno, mira. Sí, entonces es verdad que claro, tú en el cómic ya veréis que se habla mucho de las mujeres de tu vida, en realidad. Se habla mucho de tu madre, de tu abuela, de una hermana, pero tu padre sale allí en un momento dibujado con unos huevos arrastrándose increíbles, muy grandes. O sea... Yo te conocí con Mini Monsters y la siguiente vez que te volví a descubrir cuando existió Instagram fue dibujando lo de los huevos. A ver, todos los años que estuve serializando con 2 cojones me sirvieron para cristalizar la viñeta de este cómic. Exacto. No fue en vano. Sí, o sea, yo ahí recuerdo que pensé, ¿qué le ha pasado a esta persona que dibujaba Mini Monsters? Y ahora ves que sirve para hacer este tipo de viñetas. Sí. Pero sí, o sea, en realidad es como que representa muy bien todo lo que quieres explicar. O sea, saliendo muy poco explicas mucho, creo. Sobre todo por esa ausencia de personaje, en plan... Bueno, no sé, o sea, la pregunta sobre todo era si en el segundo volumen va a ir por ahí la cosa, tal vez. Hay un adelanto temático, o no, o que le den por saco. Va a tener más o menos el mismo tratamiento que aquí, es decir, poco Se ríen por ahí. y quizás no salga demasiado bien parado, pero... ¿Sabes qué pasa en el segundo? Venga, vamos, spoilers a tutiplén. Venga. O sea, aparte de lo que se narra aquí, no es todo el cómic, pero una de las tramas, por decirlo de alguna manera, es que me da mucha vergüenza hablar de tramas cuando estoy hablando de mi vida, pero bueno. Una de las tramas del cómic es que cuento, pues yo, que sé, cómo comencé a leer cómics y cuáles me gustaban, cuáles no, cuáles imitaba, cuáles pensaba, ostras, pues esta cosa me gusta mucho de este autor en concreto, voy a pillarla. Toda la vida robando, ¿eh? Sí. Y se me ha ido el hilo. Perdón. No, eso me pasa muy a menudo. Pero bueno, la cuestión, vale, lo he retomado. En el primer volumen, hablo sobre todo de mi infancia, desde lo que leía pues, cuando era peque. Que una de las cosas que más me gusta todo el cómic, porque la verdad es que la edición ha quedado chulísima, pero si para los que lo hayáis ojeado, las guardas están muy chulas porque son personajes que leía del cómic español cuando yo era un niño y personajes que leía ya sobre todo europeos, pero hay alguno americano, cuando era un niño. Entonces este tomo como que engloba en esa trama mi infancia y el siguiente tomo pues englobará mi adolescencia. Entonces aparecerá una trama nueva, porque ¿qué pasa en la adolescencia? Si eres mutante tienes poderes y si eres maricón te das cuenta. Muy bien. Oh, qué ganas ahora. O sea, en general siempre tengo ganas de un cómic tuyo nuevo, pero es como increíble, superhéroes y maricas. Pues mira, como título. Pues no será la única trama, pasará como con este, o sea, habrá varios temas, muchos en común con este, pero aparte, al ser adolescente, pues es un tema que estaba ahí, digo, esto también lo tengo que tratar, porque es que evidentemente es algo que te influye. Pero eso será en el segundo, porque en este, como cuando era niño, no, ni chicos, ni chicas, ni chiques. A mí me gustaba Dragones y mazmorras, los diminutos y esas cosas. Pero para los que estéis aquí esperando mariconeo del bueno, sé que esto suena a clickbait del copón, pero esperad al segundo tomo. Dale. Sí. Hablando de mariconeo, tampoco sin hacer un spoiler, porque esto sí que es un chiste guay, me hizo muchísima gracia en la viñeta en la que te están tirando el tarot. Un chiste así que es como... Que esto lo hace una persona que no es LGTBI o lo que sea, y es un chiste como tope de homófobo, ¿sabes? O sea, tope no, pero que yo también hago ese humor, en plan, cuando sabes de quién parte ese humor y hacia quién va dirigido, que va básicamente parte de mí va hacia mí, o parte de ti va hacia ti,
Es que es magnífico, o sea, yo me escojono mucho en ese. Es como, wow, ya ves. Pues mira, ese es uno de los chistes que pensé, que es muy tonto. ¿Qué va? Pero a mí es que un chiste tonto me puede. Sí, es que yo, bueno, que sí soy. Es que sí soy. Entonces, ese, sí, me gustó mucho. Pues qué guay, eso saber que el segundo va a ser como adolescencia y tal, porque en realidad, claro, el cómic se llama La razón de todo, que él me ha dicho antes que es como un poco igual flipado el título. Un poco bastante. Pero bueno, es la razón de todo. Yo creo que mola mucho, ¿eh? Y es que soy muy mala para los títulos. O sea, bueno, muy mala no, pero me cuesta mucho sacarlos. Y creo que este es como muy, no sé, muy redondo. Entonces, la razón de por qué has vivido como has vivido al final es la vida, ¿no? O sea, claro. Me voy a poner filosófica de la hostia ahora, chaval. Pero es como muy guay que vayamos descubriendo cómo y por qué dibujas, cómo dibujas y por qué haces lo que haces, viendo también no solo lo que te gusta, sino las personas que han pasado por tu vida, las experiencias que has tenido, pues colegas del pueblo, el ser un niño friki marginado en el cole porque no te gustaba el fútbol, que a ver, a ti no te gustaba el fútbol porque no se te daba bien o por lo que fuera, a mí lo mismo, y además soy mujer, tampoco que me hubieran dejado jugar, porque yo recuerdo que había una compañera de clase que le flipaba el fútbol y estaba ultra baneada de ese campo, o sea, era como bueno, en fin. Entonces, creo que es como muy también un coming of age, sin darte cuenta, este cómic, aunque ya tengas, o sea, ya hayas pasado la edad, digamos, que sea el pasado. Así que, en general, es como o sea, creo que va a ser una trilogía, si no es que te lanzas a hacer más, porque como vas a continuar viviendo, supongo. Pero qué mal rollo de repente, tía. No, hombre, no. Que me refiero que, a ver, está la infancia, la adolescencia, y lo mismo un día dices, pues hago, yo qué sé, época universitaria. Uf. Ya, qué bueno. Es No, igual es el de ¿es sexo necesario? raro, Ostras, no, que es el opuesto a sexo raro. ¿no? Ostras. Es el pajillas en casa. No, no. Hostia. Perdón. No, pero me refiero que hay muchas Espera, etapas que de la ahora soy un vida. autor serio, borrate esto de vuestra mente. No, pero hay muchas etapas en realidad, y yo creo que como dibujantes tampoco hay veces que me parece que nunca paramos como de aprender y pillar cosas Sí. y sí, referencias y tal, entonces no sé si igual te da la voladera de decir, pues hago otro en 5 o 6 años o 7. Sí, mira, depende de la voladera y de que se venda como churros. Ya sabéis, chaval. Yo lo dejo ahí, ¿no? Pero sí podría ser. De hecho, lo de que nunca paras de aprender, yo haciendo este cómic he aprendido cosas de mí mismo, porque claro, es una especie de ejercicio de introspección que tampoco es que sea muy profundo, porque la mitad de las páginas son chorradas, pero graciosas para mí, para el otro ya no sé, tendréis que decirlo vosotros, pero la mitad de las páginas son chorrillas. Pero las que no, las que eran un poco más introspectivas, pues antes tenía un trabajo previo de, ostras, ¿por qué hacía yo esto? O me acuerdo que pasó esto, pero le voy a preguntar a mi madre, pero la he tenido mareada con preguntas. Pero bueno, que era una excusa como cualquier otra para mantener contacto casi todos los días, o sea que ninguna queja. Y había algunas cositas que así como me ha servido como un proceso terapéutico con lo de mi hermana, también en otros temas era como que al final de hacer el cómic digo, ostras, pues igual viene de ahí mi obsesión con hacer tal y pascual. O sea, ha estado guay. Y supongo que puede pasar que... Bueno, tengo claro lo que voy a explicar en el segundo tomo. De hecho, lo que es el clímax un poco de la historia y emocional es algo que me ocurrió hace 3 años. Que me ocurrió unos meses antes y llevaba unos meses ocurriéndome hasta que un día dije, hostia, lo que me pasa es esto. Y fue un poco como la última pieza del puzzle que hizo clac y dije, vale, ya sé cómo juntar las 4 historias que hay en este tomo. Me pasó cocinando. Siempre que tengo la cabeza en la ducha también, no sé si te pasa a ti. No, yo la ducha es un trámite muy... Venga, va. Bueno, yo también, pero bueno, estás un ratito.
Es que no. No. No, pero es que esto es una conversación que tenemos como muy a menudo con Diana, en plan que ella se ducha y se recrea ahí en la ducha. Es como, ay, qué bien se está aquí. Yo, no, está aquí mojándose y tal. No, yo venga, va, me ducho, me arreglo y salgo de la ducha y me visto y es como, no me gusta la ducha. Me ducho, por favor. Pero no me gusta. Huele bien, doy fe. Me ducho mucho, además, pero es como que es un rato que la gente tiene muy romantizado y ¡ay, qué ideas más grandes en la ducha! Que no, que en la ducha yo no estoy pensando en nada. Entonces, no, en la ducha no, pero cocinando sí. Ahí estoy como tranqui. Sí. Claro, es que estás en un momento zen que la cabeza está ocupada en otra cosa y supongo que algunas cosas que están atrancadas ahí dentro, que hay como los engranajes que están que no avanzan, de repente... Pues me pasó esto cocinando, así que cortando zanahorias, creo. Qué concreto. Vale, el dato. Y fue una alegría, porque realmente yo iba haciendo páginas, pero era como, es que no sé dónde está yendo esto. Luego estoy haciendo páginas de este tema, luego estoy haciendo páginas de este otro, no sé cómo las voy a engarzar, no sé qué sentido va a tener. Y de repente ese día fue como que vi la luz. Se me apareció Dios en forma de zanahoria y dijo... Ah, sí. Wow. Pues desde luego, o sea, tremendo Dios zanahoria porque ha quedado todo engarzadísimo y todo tal. Veo que llevamos aquí un buen rato cascando, un buen ratito. Entonces, más o menos yo todas las preguntas que tenía por aquí las hemos contestado, pero obviamente si alguien tiene alguna creo que es el momento de daros voz. Y ahora hablad porque si no queda muy feo esto, hombre. Que alguien pregunte algo. ¿Alguna pregunta a la de una? ¿A la de dos? Bueno. Vaya gentuza. ¿Le ha gustado a tu madre? Es que me da un poco la respuesta sincera, me da un poco de vergüenza, pero bueno, hemos venido aquí a jugar. Se lo he leído ya 4 veces. Eso es guay, ¿no? Y me dice, cada vez que me lo leo me gusta más. Y la primera vez que se lo leí yo le gustó mucho. Así que sí. Sí. Qué guay. Que lo he contado antes y igual sonaba un poco a tontería, pero realmente era un neguit que tenía yo de coño, que tenía 85 años. Es que a veces me daba como ansiedad de... Lo he entregado ya, está en imprenta y te imaginas que de repente le pasa algo. Es que o sea, me sentiría mal por mi madre, lo primero, obviamente, pero es que después estaría como no le dio tiempo a leerlo. Y la he podido leer y le ha gustado mucho. Y ahora tengo la presión con el segundo, claro, o sea, estoy en las mismas. Pero sí le ha gustado, se lo ha leído 4 veces, yo creo que se lo va a acabar. Le va a pasar como a mi marido con las películas de Pedro Almodóvar, que se saben los diálogos, pues le va a pasar lo mismo con este cómic, yo creo. Sí, no sé si, o sea, ahora, es que también es una cosa que tengo yo, pues con lo de mi abuela y tal, que con el cómic que estoy haciendo, que no sé si has leído el cómic de Jaime Martín, el de... Lo que le pasó. Sí. Ya, sí, Pienso por culpa mucho. de eso, es porque tenía yo la comida de... Maldito Jaime Martín, si nos Sí. estás escuchando en algún sitio, que sepas. Pero sí, Es que me traumó cuando me enteré de eso. Ya, bueno, es que lo cuenta en el cómic, ¿no? Sí. O sea, ahora no recuerdo en cuál de los 3 es. Creo que es, vaya, no sé si es el segundo o el tercero, no lo sé, pero sí. Es que estaba contando la historia de sus padres, ¿era? La historia de sus padres. Sí, creo que pues, era el de las guerras silenciosas igual, o no. Igual el de Jamás tendré 20 años, puede ser. No sé, bueno, la cuestión es que su madre no pudo leer, creo que era la madre, no pudo leerlo porque falleció durante el proceso de hacer el cómic. Y se supone, claro, pues yo me imagino que a él le pasaba como a mí o como te pasa a ti con tu abuela, que quería acabar el cómic y orgulloso de dárselo a leer a la persona en la que estaba pensando cuando lo hacía. Sí. Y no pudo ser. Ya. Pero pues leí esto, lo leí y desde entonces que, o sea, vive rent free aquí en mi cabeza. Joder, sí, 100%, ¿eh? O sea, yo es que pienso, cuando lo has dicho es como de, guau, es que es como lo del Jaime, tío. Pero bueno, en este caso, pues guay, ¿no? Sí. Todo bien. Qué guay. ¿Pregunta? Una cuestión. Una vez leído, ¿te costó mucho el engarzar? Creo que más o menos lo has explicado, pero ¿te costó mucho el engarzar historias, bueno, lo que cuentas, sentimental,
y pasar a los toques de humor, ¿fue muy complicado para ti engarzar esas viñetas una con otra? Para que cuadrara toda la obra en sí. Sí que me daba la sensación a veces de que llevaba, 5 páginas sin contar un chiste. Y de repente en la siguiente estaba hablando del tamaño de las heces de mi hermano. Que está aquí, perdón. No le he querido sacar yo ese tema porque me has dicho, ay, bueno. Y aprovecho que aquí no me puedo decir nada porque quedaría feo como para pedirle perdón así en la distancia. Es que era muy graciosa la viñeta. Es que ya es un poco la vida, poniéndonos naifs o como quieras llamarlo, pero la vida es reír y llorar. Y bueno, hay veces que te pasan cosas que no son tan alegres y después yo intento que haya otras que sean mucho del circo y la tontería. Y creo que plasma bastante bien eso el cómic. Y he intentado, no siempre lo consigo, no siempre lo he hecho del todo bien, pero sí que he intentado que haya como una especie de nexo entre cada historia, porque son historias cortas, cada una tiene su titulito y se van sucediendo una detrás de otra, y a lo mejor una ocurre hace 40 años, la siguiente me ha pasado hace 3. Sí que es cierto que es en algunos momentos un poco ficcionado, en el sentido de que no es súper literal lo que estoy contando, pero el cogollo de lo que estoy contando sí que es muy sincero. Y a veces he tenido que ficcionar un poco para poder ir a lo que realmente quería contar, es decir, para ser más sincero. Quiero decir que hay algunos personajes que aparecen con los que tengo unas conversaciones que realmente en la vida real no pasaron, pero me venía bien para explicar según qué cosas. Quiero decir que no es literal al 100% lo que pasa, pero las cosas importantes sí que lo son. Y hay unas cuantas. Pero es que para mí es muy importante el humor también, así que no podía obviarlo. O sea, para mí es que es natural el pasar de una cosa a la otra. Bueno, no es natural, porque he tendido siempre más al humor y he tendido más a cuando algo me dolía intentar evitarlo. Y ahora estoy en un proceso de David, échale cojones. Los 2 cojonacos esos que le dibujaste a tu padre, póntelos tú también. Porque algunas cosas pues duelen, pero hay que afrontar el dolor y así puedes tirar para adelante. Sí, si no se enquista. Realmente los cambios de serie a humor, o sea, te van llevando todo el cómic y es una mezcla perfecta. O sea, no puedo decir nada más que es una mezcla perfecta de cómic. Joder. He de decir que esta persona se leyó el cómic ayer, el día de salida, y su mujer también. Y me escribió diciendo, lo hemos comprado y nos hemos tenido que echar a suertes quien lo leía primero. Es como, Dios mío, es que me parece tan bonito esto. Casi romper un matrimonio por sacarlo. No, pero gracias porque me hizo mucha ilusión los mensajes. Y que después me escribió su mujer también, que no es una señora inventada que se lo vive en su cabeza. ¿Alguna pregunta más? No. ¿Ya está? Muy bien. Pues pasamos a firmas, porque es que llevamos ya 1 hora aquí. O sea, estamos súper ricamente, en verdad, pero me imagino que esta gente querrá irse a su casa con el cómic firmado. Ya, bueno, y esta gente querrá dejar de trabajar. Sí, también. También, entonces, pues unas firmitas. Yo te voy a pedir que me lo firmes también, porque me parece mogollón de... Tienes que coger Renfe o bus o algo, ¿no? Sí, sí, bueno, pero es mi vida. Esta es la tragedia de mi vida, la Renfe. Pero bueno, por eso no me he comprado un coche. Pero bueno. Estás que movido en el coche. Uf, yo no conduzco, a mí que me lleven. Pero el caso es que tengo derecho de pernada de ese coche. Muy bien. Muy bien. Pues una filita para esas firmas. A ver los rotuladores que nos traído. Carne Friki, tu programa de cómics, películas y otras friqueces.